Hace algunos años trabajaba en un pequeño supermercado en las afueras de Monterrey. Mi turno terminaba exactamente a medianoche. Y como casi siempre cerrábamos tarde, normalmente salía del trabajo alrededor de las 12:10 o 12:15 de la noche. A esas horas la ciudad ya estaba completamente muerta. Muy pocos coches. Muy poca gente. Y enormes zonas rodeadas únicamente de bosque y terrenos vacíos. Yo siempre tomaba la misma ruta para volver a casa. Era un camino tranquilo que cruzaba una larga carretera rodeada de maizales y árboles. La manejaba prácticamente todos los días. Y honestamente, nunca había pasado absolutamente nada raro ahí. Esa noche hacía muchísimo calor. Era verano y el aire se sentía pesado incluso pasada la medianoche. Yo manejaba un convertible viejo, así que llevaba el techo abajo mientras escuchaba música y regresaba tranquilo a casa. Recuerdo perfectamente que iba bastante relajado. Probablemente a unos 80 kilómetros por hora. Y entonces escuché el grito. Fue tan fuerte y desesperado que inmediatamente sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Era el grito de una mujer. Un grito horrible. Como alguien pidiendo ayuda después de haber visto algo terrible. Pisé el freno instintivamente y el coche prácticamente se deslizó sobre el asfalto antes de detenerse. Apagué la música inmediatamente. Y entonces lo escuché otra vez. ¡Ayuda! La voz venía del bosque. Del lado izquierdo de la carretera. Durante unos segundos me quedé completamente quieto tratando de entender qué estaba pasando. Y honestamente, mi primera reacción no fue miedo. Fue preocupación. Pensé que alguien estaba herido. O perdido. O quizá atacado por alguien. Así que agarré una linterna y un bastón metálico que llevaba en el asiento trasero del coche y bajé hacia el bosque. Recuerdo que grité. ¿Dónde estás? Y casi inmediatamente la mujer respondió otra vez. Por favor, ayúdame. Su voz sonaba desesperada. Llorando. Asustada. Y sin pensarlo demasiado empecé a correr entre los árboles. Las ramas me golpeaban la cara y las piernas mientras avanzaba. El suelo estaba lleno de hojas secas y raíces. Pero cada vez que escuchaba la voz parecía venir exactamente desde el mismo punto delante de mí. Yo seguía avanzando. Y la mujer seguía gritando cada varios segundos. ¡Ayuda! ¡Por favor! Pero algo empezó a sentirse raro. Muy raro. Porque después de correr durante bastante tiempo, la voz no sonaba más cerca, ni más fuerte. Era exactamente igual. Como si la distancia nunca cambiara. Y honestamente, eso empezó a ponerme muy nervioso. Me detuve un momento intentando recuperar el aire. Y grité otra vez. Dime dónde estás. Hubo unos segundos de silencio. Y entonces, la mujer simplemente volvió a gritar. ¡Ayuda! Pero ignorando completamente mi pregunta. Sentí algo horrible en el estómago. Porque en ese momento entendí que algo no estaba bien. No importaba cuánto avanzara. La voz nunca cambiaba de posición. Era como si estuviera moviéndose conmigo dentro del bosque. Y honestamente, por primera vez pensé que quizá estaba caminando directamente hacia una trampa. Miré alrededor. Todo estaba completamente oscuro. Los árboles apenas dejaban pasar la luz de la luna. Y de repente me di cuenta de algo todavía peor. Ya no podía ver la carretera. Ni mi coche. Ni las luces. Nada.
Había entrado muchísimo más profundo de lo que imaginaba. Y aún así la voz seguía sonando exactamente igual. Como si estuviera siempre a la misma distancia. El miedo me golpeó de golpe. Me di la vuelta inmediatamente y empecé a correr hacia atrás. Lo más rápido que podía. Las ramas me arañaban los brazos. Tropezaba constantemente. Y mientras corría, seguía escuchando los gritos detrás de mí. Pero lo peor era que tampoco parecían alejarse. Seguían sonando igual de cerca. Como si aquello me estuviera siguiendo entre los árboles. Y honestamente, nunca había sentido un miedo tan puro en toda mi vida. Seguí corriendo hasta que finalmente vi las luces de mi coche atravesando el bosque. Salí prácticamente lanzándome entre los árboles y corrí hacia la puerta del conductor. Entré. Encendí el motor. Y aceleré inmediatamente sin mirar atrás. Mientras manejaba todavía podía escuchar en mi cabeza los gritos de aquella mujer. Pero ya no quería saber qué demonios había ahí dentro. Llamé al 911 apenas tuve señal y expliqué todo lo que acababa de escuchar. Les dije exactamente dónde estaba el bosque y que una mujer parecía pedir ayuda desde dentro. Pero honestamente, yo no pensaba volver ahí jamás. Durante varios días intenté convencerme de que probablemente había sido alguien herido o perdido. Aunque algo seguía sintiéndose mal. Muy mal. Y una semana después vi algo en las noticias que todavía me persigue hasta hoy. Un excursionista encontró el cuerpo de una mujer dentro de ese mismo bosque. La policía dijo que parecía llevar varios días muerta. Y lo peor era que el lugar donde encontraron el cuerpo estaba exactamente en la misma zona donde escuché los gritos aquella noche. Nunca dijeron oficialmente qué había ocurrido. Ni tampoco encontraron señales claras de violencia. Pero honestamente, hasta el día de hoy sigo pensando en algo. Si aquella mujer ya estaba muerta, entonces ¿qué fue exactamente lo que me estuvo llamando desde el bosque aquella noche? Hace algunos años manejé desde Nueva York hasta una pequeña cabaña en las montañas para pasar un fin de semana haciendo snowboard con un amigo. En ese tiempo tenía una camioneta vieja que constantemente me daba problemas. Y honestamente, esa noche decidió fallar en el peor lugar posible. Faltaban quizá 40 minutos para llegar a la cabaña. Era alrededor de la 1 de la madrugada. Las carreteras estaban completamente vacías. Nevaba muchísimo. Y no había absolutamente nada alrededor excepto bosque y oscuridad. Mientras manejaba empecé a notar algo raro en el tablero. La temperatura del motor comenzó a subir rapidísimo. En menos de un minuto la aguja estaba completamente en rojo. Tuve que detenerme inmediatamente a un lado de la carretera. Apagué el motor y me quedé varios minutos esperando. La nieve caía tan fuerte que apenas podía ver más allá de las luces delanteras. Intenté revisar el problema bajo el cofre. Pero honestamente, no podía ver absolutamente nada ahí afuera. Además hacía un frío horrible. Después de varios minutos intenté avanzar otra vez. Pero apenas aceleraba un poco. La temperatura volvía a subir al máximo. No tuve opción más que detenerme otra vez. Y fue entonces cuando entendí algo horrible. No tenía señal. Ninguna. No podía llamar a mi amigo. No podía pedir ayuda. Nada. Estaba completamente solo en medio de la carretera. Intenté mantener la calma. Encendí la calefacción y dejé la camioneta encendida mientras esperaba. Pasaron quizá 10 minutos antes de que finalmente aparecieran luces acercándose entre la nieve.
Era un pequeño Toyota blanco. Salí inmediatamente haciéndole señas con los brazos. Y honestamente, sentí muchísimo alivio cuando el coche se detuvo. El conductor bajó apenas la ventana. Era un hombre joven. Muy serio. Le expliqué rápidamente que mi camioneta se había averiado y que necesitaba usar un teléfono. El hombre me observó durante unos segundos antes de preguntar: ¿estás solo? La pregunta me pareció rara. Pero honestamente estaba demasiado desesperado para pensarlo mucho. Le dije que sí. Entonces me prestó el teléfono. Y por suerte él sí tenía señal. Primero llamé a mi amigo para explicarle dónde estaba. Después llamé a una grúa cercana. Mientras hacía ambas llamadas, el hombre seguía observándome desde el coche. Sin decir absolutamente nada. Solo mirando. Cuando terminé le devolví el teléfono y le agradecí. Él simplemente asintió y siguió manejando hasta desaparecer entre la nieve. Y honestamente, algo sobre ese hombre seguía incomodándome muchísimo. Pero intenté ignorarlo. Volví dentro de la camioneta y apagué las luces unos segundos para ahorrar batería. Y fue entonces cuando entendí lo oscuro que estaba realmente ese lugar. No podía ver nada. Ni siquiera la carretera frente a mí. Solo oscuridad absoluta. Me quedé esperando dentro del coche jugando cosas en el celular para distraerme. Pasaron quizá 20 minutos. Y entonces alguien golpeó violentamente la ventana del pasajero. Salté del susto. Casi dejé caer el teléfono. Miré hacia el lado derecho pero apenas podía distinguir una silueta enorme cubierta por una chamarra negra. Escuché una voz masculina gritando: «Ayúdame, me estoy congelando». El hombre empezó a mover desesperadamente la manija intentando abrir la puerta. Pero estaba cerrada con seguro. Encendí una linterna hacia la ventana. Apenas pude distinguir parte de su rostro bajo la capucha. Y honestamente, algo no se sentía normal. Le pregunté qué hacía ahí afuera. Y el hombre respondió que estaba perdido y necesitaba entrar al coche porque se estaba muriendo de frío. Pero mientras hablaba, seguía intentando abrir la puerta. Cada vez con más fuerza. Mi corazón estaba aceleradísimo. Intentaba pensar rápido. Algo dentro de mí me decía que no abriera. Y entonces el hombre empezó a golpear muchísimo más fuerte el vidrio mientras gritaba que lo dejara entrar. Fue ahí cuando decidí escuchar mi instinto. Puse la camioneta en drive y aceleré. El hombre entendió inmediatamente lo que hacía y comenzó a golpear todavía más fuerte la ventana. Pero yo seguía avanzando por la carretera aunque el motor prácticamente estaba muriendo. Y entonces vi algo que me heló completamente la sangre. Más adelante sobre la carretera, había un coche estacionado. Un Toyota blanco. El mismo coche del hombre que me había prestado el teléfono. Estaba vacío. Y detrás del coche podían verse huellas recientes sobre la nieve alejándose hacia donde yo había quedado detenido. Sentí literalmente el corazón detenerse por un segundo. Porque entendí inmediatamente la verdad. El hombre que intentó entrar a mi camioneta era el mismo conductor del Toyota. Había regresado caminando entre la nieve para acercarse a mi coche. Y honestamente, no quiero imaginar qué habría pasado si le abría la puerta aquella noche. Seguí manejando varios minutos más hasta que finalmente aparecieron luces acercándose. Era la grúa. Nunca había sentido tanto alivio viendo otro vehículo en mi vida. Le conté rápidamente todo al conductor mientras subía en la camioneta. Y honestamente,
Él tampoco parecía sorprendido. Solo me dijo: llegué justo a tiempo. Después de eso me fui con mi amigo y logramos pasar el fin de semana normalmente. Pero jamás olvidé aquella noche. Porque entendí algo horrible. En carreteras vacías y oscuras, a veces la persona que parece ayudarte es exactamente la que deberías temer. Cuando tenía 17 años tuve mi primera novia seria. Los dos todavía estábamos en la preparatoria y trabajábamos después de clases para ganar algo de dinero. Yo trabajaba en un supermercado. Ella en una cafetería. Y honestamente, casi nunca teníamos tiempo para salir juntos. Por eso un viernes decidimos hacer algo simple después del trabajo. No tenía mucho dinero. Así que la llevé a un pequeño restaurante cerca de mi casa. Después cenamos y fuimos manejando por la ciudad escuchando música. Era una noche tranquila. Y ninguno de los dos quería que terminara tan rápido. Así que seguimos conduciendo sin rumbo. Salimos de las zonas iluminadas de la ciudad y comenzamos a recorrer carreteras vacías rodeadas de bosque. En ese tiempo hacíamos mucho eso. Simplemente manejar de noche hablando de cualquier cosa. Eventualmente el pavimento terminó y entramos a un camino de tierra. No había casas. Ni luces. Solo árboles y oscuridad. Y honestamente, ese lugar ya empezaba a sentirse extraño. Después de varios minutos manejando tuve que detenerme porque necesitaba ir al baño urgentemente. Mi novia también. Así que estacioné el coche a un lado del camino y ambos bajamos. Y fue exactamente en ese momento cuando notamos el olor. Era horrible. Un olor tan fuerte y desagradable que mi novia casi vomita inmediatamente. Intenté convencerla de que probablemente alguien más había parado ahí antes. O quizá algún animal muerto cerca del bosque. Queríamos irnos rápido. Así que caminamos apenas unos metros hacia una pequeña zona plana entre los árboles. Mientras hacíamos nuestras cosas, escuchamos un ruido. Como una rama rompiéndose. Venía desde el lado izquierdo del bosque. Inmediatamente pensé que quizá era un animal. Y honestamente, eso ya me puso nervioso. Le dije a mi novia que regresáramos al coche rápido. Comenzamos a caminar de vuelta. Pero justo antes de llegar escuchamos un grito. Un grito horrible. Como de dolor o terror. Y venía exactamente desde donde habíamos escuchado la rama romperse. Mi novia entró inmediatamente en pánico. Me pidió que subiéramos al coche y nos fuéramos. Pero honestamente, en ese momento me sentí obligado a revisar. Quería asegurarme de que nadie estuviera herido. Así que le dije que se encerrara dentro del coche mientras yo veía qué pasaba. Agarré el celular. Encendí la linterna. Y caminé lentamente hacia el bosque. Mientras avanzaba seguía escuchando sonidos extraños entre los árboles. Pero cada vez me sentía menos seguro. Y cuando escuché el grito otra vez, mucho más cerca, perdí completamente las ganas de seguir avanzando. Algo dentro de mí decía que debía irme inmediatamente. Pero antes de regresar decidí iluminar hacia adelante con la linterna del celular. Y entonces tomé una fotografía. No sé exactamente por qué. Quizá porque quería ver más lejos usando el flash. Pero honestamente, ojalá nunca hubiera hecho eso. Porque cuando el flash iluminó el bosque, vi a alguien parado entre los árboles. Un hombre. Llevaba una camisa blanca con rayas negras.
Y frente a él había una enorme lona azul extendida sobre el suelo. El hombre no se movía. Solo estaba ahí, mirándome directamente. Y honestamente, la expresión de su cara fue una de las cosas más perturbadoras que he visto en mi vida. No parecía sorprendido de verme, ni asustado. Era como si estuviera esperando que alguien apareciera. Y en ese momento entendí algo horrible. El olor. Los gritos. La lona. Todo estaba conectado. Sentí literalmente como el cuerpo me dejó de responder durante un segundo. Y después simplemente corrí. Corrí de vuelta al coche lo más rápido que pude. Entré. Cerré las puertas. Y aceleré sin siquiera mirar atrás. Mi novia seguía preguntándome qué había visto. Pero honestamente, ni siquiera podía hablar bien. No dejé de manejar hasta regresar a una zona iluminada de la ciudad. Y solo entonces le conté todo. Le enseñé la fotografía que había tomado. Y cuando ella la vio, su cara cambió completamente. Porque el hombre seguía ahí, parado exactamente igual, mirando directamente hacia la cámara desde la oscuridad. Mi novia me pidió que me quedara a dormir en su casa esa noche. Y honestamente, yo tampoco quería volver solo a casa después de lo que vimos. Nunca denunciamos oficialmente lo ocurrido. Y todavía hoy me arrepiento un poco de eso. Pero en ese momento éramos solo dos adolescentes aterrorizados intentando convencernos de que quizá no habíamos entendido bien lo que vimos. Aunque honestamente, en el fondo siempre supe que aquella noche estuvimos peligrosamente cerca de algo realmente horrible dentro de ese bosque. Cuando tenía 19 años, mi mejor amigo y yo pasábamos prácticamente todas las noches manejando por carreteras rurales cerca de nuestra ciudad. Vivíamos en una zona donde absolutamente todo cerraba temprano. Después de las 10 de la noche ya no había nada que hacer. Así que terminábamos recorriendo calles vacías, caminos de montaña y carreteras perdidas solo para matar el tiempo. Y honestamente, nunca nos había pasado nada realmente extraño. Hasta aquella noche. Primero fuimos al centro comercial. Después manejamos buscando alguna fiesta o algo interesante. Pero no encontramos nada. Terminamos cenando en un restaurante abierto las 24 horas y después seguimos conduciendo por caminos rurales como siempre. Cerca de la 1 de la madrugada tomamos una carretera de tierra que ninguno conocía demasiado bien. La carretera cruzaba una zona montañosa llena de árboles. Y honestamente, el lugar ya se sentía raro desde el principio. Había muy pocas casas. Y las pocas que aparecían parecían completamente abandonadas. Mientras avanzábamos lentamente vimos algo que inmediatamente nos puso nerviosos. Un hombre estaba parado bajo la luz del porche de una casa. Completamente quieto. No hacía nada. Solo observaba nuestro coche mientras pasábamos. Y lo peor era la forma en la que movía la cabeza siguiéndonos con la mirada. Mi amigo y yo intentamos bromear para quitar tensión. Pero honestamente, los dos estábamos incómodos. Seguimos avanzando hasta salir finalmente de aquella carretera y entrar otra vez a una ruta más conocida. Y durante algunos minutos todo volvió a sentirse normal. La carretera ahora iba por la cima de una montaña. Había bosque a ambos lados. Pero al menos era un camino que yo conocía perfectamente. Entonces vimos algo adelante. Al principio pensamos que era un venado. Había muchísimos por esa zona. Pero mientras nos acercábamos, nos dimos cuenta de que no era un animal.
Era una persona. Una mujer. Caminaba lentamente por el lado izquierdo de la carretera con la espalda hacia nosotros. Llevaba ropa completamente blanca. Y tenía el cabello largo y gris completamente desordenado. Mi amigo soltó una risa nerviosa y dijo: ¿Qué demonios hace alguien aquí a esta hora? Honestamente, eso mismo pensé yo. Porque no había absolutamente nada alrededor. Ni casas. Ni coches. Nada. Seguimos acercándonos lentamente. Y cuando estuvimos quizá a unos 15 metros, la mujer se giró. Todavía hoy recuerdo perfectamente su cara. Parecía enferma. Tenía enormes ojeras oscuras. La piel extremadamente envejecida. Y una expresión completamente vacía. Pero eso no fue lo peor. Cuando las luces iluminaron completamente su ropa, vimos manchas oscuras por toda la parte delantera. Parecía sangre seca. Y entonces levantó una mano. Tenía un cuchillo enorme. Durante un segundo completo nadie dentro del coche dijo absolutamente nada. Y de repente, la mujer comenzó a correr directamente hacia nosotros, agitando los brazos, gritando algo que no alcanzábamos a entender. Honestamente, nunca había sentido un miedo tan instantáneo. Pisé el acelerador inmediatamente. El coche derrapó un poco sobre la carretera mientras escapábamos. Y durante varios segundos seguimos viendo a la mujer correr detrás de nosotros iluminada por las luces traseras. No dejamos de acelerar hasta llegar a la carretera principal. Y aún así seguimos manejando muchísimo más tiempo. Demasiado asustados para volver directamente a casa. Porque honestamente, ninguno podía dejar de pensar en lo mismo. ¿Qué hacía una mujer cubierta de sangre caminando sola por una carretera perdida a las 4 de la mañana? Nunca volvimos a verla. Ni tampoco encontramos noticias relacionadas con ella. Pero años después ocurrió algo que me hizo pensar otra vez en aquella noche. La policía desmanteló una enorme red de drogas y peleas ilegales cerca de esa misma zona. Y honestamente, todavía me pregunto si el hombre que vimos observándonos desde el porche aquella noche estaba relacionado con todo eso. Porque después de ver a aquella mujer corriendo hacia nuestro coche con un cuchillo en la mano, siempre sentí que nos acercamos demasiado a algo que jamás debimos haber visto.